Saludos cordiales, mi nombre es Ordalica Quijada, somos el grupo número 7 y estaremos desarrollando el tema de resonancia magnética de cráneo. Para comenzar debemos conocer qué es una resonancia magnética. Esta es una prueba de diagnóstico, la cual consiste en un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo del paciente. En este no se utiliza radiación, es decir, no hay rayos X. La resonancia permite obtener imágenes médicas que usan un campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear imágenes detalladas, tanto de los órganos como de los tejidos del cuerpo. Normalmente, estas máquinas son grandes imanes que tienen forma de tubo. Cuando el paciente se recuesta dentro del aparato de resonancia magnética, el campo magnético provoca una realineación temporal de las moléculas de agua del cuerpo, y de esta manera las ondas hacen que los átomos alineados generen unas señales débiles que se utilizan para crear imágenes transversales de resonancia magnética. Además, en los últimos años, el aparato de resonancia magnética ha permitido producir imágenes 3D para poder visualizarlas desde diferentes ángulos. Otro punto que debemos conocer es en qué patologías o trastornos tienen una indicación para realizar una resonancia magnética de cráneo. A través de esto se puede tanto diagnosticar como vigilar todas estas enfermedades y trastornos que están asociados a este órgano, como pueden ser las anomalías congénitas, sangrados en el cerebro como las hemorragias subaracnoideas o intracraneales, aneurismas, infecciones como accesos cerebrales, tumores que pueden ser cancerígenos o no cancerígenos, trastornos hormonales, entre estos están la acromegalia, la galactorrea y el síndrome de Cushing, o esclerosis múltiple es otra de las enfermedades, y los accidentes cerebrovasculares. También a través de la resonancia magnética se puede determinar la causa de diversos síntomas como debilidad muscular, entumecimiento o hormigueo, cambios en el pensamiento o el comportamiento, hipoacusia, cefalea cuando no tiene otros signos o síntomas asociados, dificultad para hablar, problemas de visión y demencia. Debemos conocer que hay un tipo especial de resonancia magnética. Esta es llamada angiografía por resonancia magnética y es utilizada para examinar los vasos sanguíneos del cerebro. Mi nombre es Luzanne Lockford y yo les voy a hablar sobre las densidades radiológicas de la resonancia magnética. La resonancia magnética es un fenómeno físico por el cual ciertos elementos como el hidrógeno absorben de manera selectiva energía electromagnética de radiofrecuencia al ser colocados bajo un potente campo magnético. En la práctica clínica, pedir una resonancia magnética sería obtener una serie de tomografía por resonancia de los núcleos de los hidrógenos de los distintos compartimientos del organismo. Para lograr obtener una buena imagen por resonancia magnética, vamos a contar con 4 elementos. Primero, una fuente creadora del campo magnético que sería el imán. Luego, una antena que sea capaz de emitir las radiofrecuencias tanto en valores adecuados como en intervalos adecuados. Y una antena que sea capaz de recibir esas señales emitidas por los tejidos examinados. Por último, un ordenador donde se puedan construir las imágenes representativas. Un volumen de tejido del organismo tiene una densidad específica en núcleo de hidrogeniones. Así, el agua tendrá una densidad diferente a la sangre, al hueso y al parénquima de cada uno de los músculos y las vísceras. Cada uno de estos compartimientos o tejidos se llamarán voxels. Cuando los núcleos de los hidrogeniones de un determinado voxel es sometido a un campo magnético y a las ondas de radiofrecuencia, estos empiezan a resonar. Cada uno de ellos va a empezar a resonar de forma distinta de acuerdo al pulso al que sean sometidos. El energético de los núcleos en resonancia será liberado en forma de emisión de radiofrecuencia por un proceso llamado de relajación. Esto no es más que la liberación de la energía de los hidrogeniones para que vuelvan a su posición de equilibrio. Durante la relajación se induce una onda emitida hacia la antena de captación que ésta va a enviar información a la computadora para obtener la imagen de la tomografía de la resonancia magnética. Hola, mi nombre es César Horta y les estaré continuando el punto sobre las densidades radiológicas en las resonancias magnéticas. Existen 3 tipos básicos de secuencia de pulso:
la spin echo que puede potenciar las imágenes en T1, T2 y la densidad protónica. Es la secuencia más utilizada por sus posibilidades diagnósticas. La inversion recovery, que solo potencia la imagen en T1, y la gradient echo, que potencia las imágenes en T1, T2 y T2 estrella. Las imágenes potenciadas en T2 estrella tienen su máxima representatividad en el estudio del sistema musculoesquelético. La señal de resonancia de un tejido depende de algunos parámetros intrínsecos. La imagen potenciada en densidad protónica, que tiene un tiempo de repetición largo mayor de 2000 milisegundos y un tiempo eco menor de 60 milisegundos. Esta escala de intensidades en la imagen es proporcional a la intensidad de los núcleos de hidrógeno. Hay que recalcar que esta no es la densidad absoluta del tejido, sino que es la densidad de los núcleos de hidrógeno, que provienen básicamente del agua y de los tejidos grasos, los cuales se verán hiperintensos. Su imagen está directamente proporcional a la densidad de núcleos de hidrógeno. La imagen potenciada en T1 es de un tiempo de repetición corto, menor de 500 milisegundos y un tiempo eco menor de 60 milisegundos. Esta está relacionada con la mayor o menor facilidad que tienen los núcleos de hidrógeno de liberar energía. El hidrógeno en una molécula de grasa tiene mayor facilidad para liberar energía, mientras que las moléculas de hidrógeno en el agua tienen mayor dificultad en liberar la energía. Por lo tanto, una imagen está potenciada en T1 cuando la grasa aparece hiperintensa en los tejidos grasos y los líquidos aparecen como hiperintensos. Su imagen está directamente proporcional a la liberación de energía de los núcleos de hidrógeno. Por último tenemos la imagen potenciada en T2. Esta tiene un tiempo de repetición largo, mayor de 2000 milisegundos y un tiempo eco largo, mayor de 120 milisegundos. Esta está relacionada con la frecuencia con que los núcleos se relajan y liberan su energía dentro de un campo magnético. En el agua libre, los núcleos de hidrógeno, al estar prácticamente aislados, perciben el mismo campo magnético, mientras que en los diferentes tejidos, los núcleos de hidrógeno perciben campos magnéticos distintos debido a que están rodeados de electrones de varios tipos. En una imagen potenciada en T2 es cuando el agua libre aparece hiperintensa. Por lo general, toda patología presenta un aumento del agua libre y por lo tanto se detecta en T2 como una señal hiperintensa. Su imagen es directamente proporcional a la frecuencia con que los hidrógenos liberan su energía. Mi nombre es Yesmar Peña y yo voy a continuar con lo que es la preparación del paciente para realizarse la resonancia magnética. Primero, se llega al servicio de radiología, se le va a proporcionar una bata para el examen y también se le deben retirar al paciente los objetos metálicos. Las pautas acerca de ingerir o beber antes de un examen de resonancia magnética van a variar según el examen específico, es decir, a menos que se le indique lo contrario, los pacientes deben de continuar con su rutina diaria de ingestión de comida o de medicamentos. Algunos exámenes de resonancia magnética podrían requerir la administración de contraste. El contraste es un material que contiene un metal llamado gadolinio. Este material está indicado para aquellos pacientes que tengan alergia a un medio de contraste con yodo, ya que es mucho menos probable que los pacientes desarrollen alergia por el gadolinio. El paciente debe informar al radiólogo si tiene problemas de salud graves o si se ha sometido a alguna cirugía recientemente, ya que, por ejemplo, patologías como la enfermedad grave del riñón puede ser una contraindicación para administrar a un paciente un medio de contraste, como el medio de contraste a base de gadolinio. Se debe evitar ir con objetos metálicos como joyas, relojes, broches, tarjetas de crédito, entre otros. Es preferible que los pacientes dejen dichos objetos en sus casas.
El examen de resonancia magnética es seguro para los pacientes que tienen implantes de metal, excepto un implante coclear, clics para los aneurismas, entre otros. Aquí también están incluidos los desfibriladores y los marcapasos cardíacos. Se debe informar al técnico si tienes algún dispositivo médico o electrónico en tu cuerpo, como una válvula cardíaca artificial, estimuladores nerviosos implantables, entre otros, ya que dichos objetos pueden suponer un potencial riesgo que también va a depender de la potencia del imán y de la naturaleza de la resonancia magnética. Cualquier resto de metal que haya quedado en tu cuerpo puede hacer que no te puedas realizar una resonancia magnética. Por ello es importante recalcar y hacer hincapié en que los pacientes no deben olvidar notificar al radiólogo si tienen algún objeto de metal en su cuerpo. Mi nombre es Leopoldo Hostos y continuando con nuestra actividad me corresponde hablarles sobre la anatomía radiológica normal del cráneo. El cráneo es una estructura sumamente compleja que está formado por una variedad de huesos, forámenes y conductos que son perforados por paquetes neurovasculares de una importancia vital y que hoy en día se pueden estudiar con técnicas no invasivas gracias al avance de la medicina. En específico, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, que es quien nos compete hoy, permiten delimitar y establecer las lesiones y su cercanía con estructuras vasculares y nerviosas adyacentes. Las imágenes se obtienen con una antena de cerebro estándar. En primer lugar, se toman imágenes sagitales o imagen sagital media que sirve de aproximación y posteriormente imágenes axiales que van desde la cisterna supracelular hasta la nasofaringe, que se continúan con imágenes coronales desde la región anterior del seno esfenoidal hasta el foramen o agujero magno. El cráneo está dividido en tres grandes zonas: la fosa craneal anterior, media y posterior, con estructuras anatómicas muy específicas que la delimitan. En el caso de la fosa craneal anterior, es una zona de lesiones óseas comunes y de fístulas de líquido cefalorraquídeo, en especial a nivel de la lámina cribosa del etmoide, donde penetran los filetes del nervio olfatorio. Tiene como límite anterior el borde posterior del hueso frontal, como límite posterior en las alas menores del efenoides, y piso y porción lateral la cavidad nasal, los senos etmoidales y las placas orbitales del hueso frontal, donde hay unas impresiones digitales que dejan las circunvoluciones cerebrales. La fosa craneal media, como siguiente zona, más inferior, ya que la base del cráneo se encuentra escalonada, tiene como máximo representante el hueso esfenoides. En él se encuentran forámenes vitales como el foramen oval, el foramen redondo y el espinoso, la glándula hipófisis o pituitaria y los senos cavernosos a los lados de la silla turca. El borde anterior es el tubérculo celar y el borde posterior la porción petrosa del hueso temporal y el dorso celar del efenoides. La fosa craneal media, como ya le dije, tiene forámenes de importancia. En este caso hablamos del foramen redondo, quien es penetrado por la rama maxilar del quinto par craneal, el trigémino; el foramen oval, penetrado por la rama mandibular del quinto par; el canal óptico, como su nombre lo indica, es penetrado por el nervio óptico, segundo par craneal, y la arteria oftálmica. La fisura orbitaria superior es atravesada por los pares craneales que le dan inervación motor al ojo, el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. La fosa craneal media también tiene el seno cavernoso, que aloja las arterias carótidas internas, donde hacen su doblez y penetran el peñasco del temporal. Tiene el foramen espinoso, donde penetran y pasan las arterias y vena meningia media, de gran importancia para la irrigación de las estructuras encefálicas. El canal pterigoideo, que conecta la fosa pterigopalatina con el foramen, por el que transcurren la arteria y el nervio ovidiano. A nivel de tomografía y de resonancia, hay planos en específico que permiten una mejor visualización de las estructuras. Por ejemplo, para el foramen redondo, el corte coronal y el axial; para el foramen oval, cortes también axiales y coronales, pero en lesiones de tejidos blandos el corte coronal es el ideal. La fosa craneal posterior, como último representante del piso o base del cráneo, es la zona más inferior
y su máximo representante es el agujero magno, por donde ocurre la comunicación entre el encéfalo y la médula espinal a nivel del bulbo raquídeo. Le da el piso al cerebelo y está delimitado en su región anterior por la unión con el hueso esfenoide, es decir, la unión del occipital con el esfenoide, donde descansa la protuberancia o el puente de Barolio, y a nivel posterior pues tiene el hueso, la porción mastoidea del hueso temporal. En el foramen magno, como ya les mencioné, también están las arterias vertebrales, pasan arterias espinales anterior y posterior. Está el conducto auditivo interno en esta zona, donde atraviesan el séptimo y el octavo par craneal. Los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Valentina Núñez y les voy a hablar sobre las patologías que se pueden observar en la resonancia magnética. La hidrocefalia es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente, este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina sobre este. En los hallazgos de la resonancia magnética pueden mostrarse los ventrículos agrandados causados por el exceso de líquido cefalorraquídeo. Acá en la diapositiva podemos ver la imagen de cómo está normal y cómo se observa en hidrocefalia, sumamente agrandado. La hemorragia hipertensiva es la causa más frecuente de hematomas intracraneanos espontáneos. Se presenta en pacientes hipertensos de larga data, no controlados o con una mala adherencia en tratamiento. Clínicamente presentan cefalea holocraniana, compromiso de la conciencia, vómitos, agitación psicomotora e hipertensión arterial. Ocasionalmente pueden desencadenar crisis convulsivas y déficit neurológico focal según la ubicación del hematoma. En los hallazgos de la resonancia magnética, imagenológicamente corresponden a hematomas intracraneanos benignos a nivel de los ganglios basales. Puede observarse la presencia de microhemorragias también en el resto del parénquima, especialmente a nivel de los ganglios basales. Acá en la diapositiva podemos observar de izquierda a derecha una hemorragia aislada, en el segundo una hemorragia en ventrículos y en el tercero una hemorragia en contacto con el espacio subaracnoideo. El absceso cerebral es un proceso inflamatorio focal intraparenquimatoso dado por la acumulación de material purulento dentro de una cápsula vascularizada que tiene efecto de masa intracraneal. En los hallazgos de la resonancia magnética, durante las fases tanto temprana como tardía, las secuencias T1 muestran una imagen hipointensa y la T2 hiperintensa, ambas lesiones con unos contornos borrosos. Acá en la diapositiva podemos observar un ejemplo de una resonancia de un paciente inmunodeprimido con un absceso por Listeria monocitógenes. La enfermedad ismelinizante comprende un grupo de patologías caracterizadas por la afección y destrucción de las vainas de mielina sanas. La más frecuente de este grupo es la esclerosis múltiple, siendo esta enfermedad crónica, autoinmune e inflamatoria, cuyos factores de riesgo más frecuentes incluyen las infecciones virales, como por ejemplo Epstein-Barr, el tabaquismo, poca o nula exposición a la luz y la deficiencia de vitamina D6. En los hallazgos de la resonancia magnética están las lesiones iniciales, usualmente aparecen nódulos de tamaño menor a 25 milímetros, las cuales pueden evolucionar a formas en anillo o de arco y se localizan principalmente en el tejido parenquimatoso cerebral con una distribución perivascular. Estas lesiones pueden confluir formando placas hiperintensas con bordes irregulares con una forma característica en cierre. Esto sucede en un 35%. Se localizan con una mayor frecuencia en la sustancia blanca periventricular, esto en un 60%. En el cuerpo calloso en un 25% y en la sustancia blanca yuxtacortical y parénquima infratentorial en un 15%. Ahora va a continuar mi compañera Silvana Parolin con las patologías. Continuando con las complicaciones, hablaremos un poco de las complicaciones de la metástasis en el sistema nervioso central. Es la complicación más frecuente en los pacientes oncológicos. Asimismo, también es la neoplasia más frecuente del sistema nervioso central. Tiene como origen el cáncer de pulmón en un 50%, cáncer de mama en un 15 o un 20%, el melanoma en un 10% y con menor frecuencia cáncer a nivel renal y a nivel colorectal. Estas metástasis se van a localizar principalmente en los hemisferios cerebrales en un 80%. También se va a localizar en el cerebelo en un 15% y en el tronco cerebral en un 5%, y muy poco se va a localizar en los ganglios basales. Como hallazgos en la resonancia magnética, estas
neoplasias van a producir un efecto masa con desplazamiento de estructuras vecinas, afectando principalmente a los espacios subaracnoideos ventriculares, dependiendo de la localización. Se van a localizar en la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y con contraste se va a producir una intensificación de los bordes de la lesión en forma de anillo. Hablando de la toxoplasmosis cerebral, esta es una infección oportunista del sistema nervioso central que se va a causar por la reactivación de una infección latente, previo al contacto con el parásito Toxoplasma gondii. Esto ocurre especialmente en pacientes inmunocomprometidos, principalmente con síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida o con pacientes con trasplantes de órganos. En las resonancias magnéticas, los hallazgos van a ser la observación de lesiones intraparenquimatosas únicas en un 15% o múltiples en un 85%. Estas varían en tamaño desde microscópicas de 3 a 9 milímetros hasta lesiones de varios centímetros. Además, estas van a presentar un centro hipodenso y bordes resaltados compatibles con realce en anillo. En ocasiones, estas lesiones van a ser hiperdensas con realce sólido cuando son pequeñas. Hablando ahora del linfoma primario del sistema nervioso central, esta es una variante rara del linfoma tipo no-Hodgkin con inicio en el sistema nervioso central 15. Es un tumor maligno que afecta a los ganglios basales, el cuerpo calloso, el tálamo, la sustancia blanca periventricular y la región subependimaria. Los hallazgos en la resonancia magnética se va a obtener una resonancia magnética que adquiere un patrón de isointensidad o hipointensidad a nivel de T2, debido a la alta relación que hay entre el núcleo y citoplasma de las células malignas. En este cuadro podemos observar y analizar las diferencias imagenológicas entre la toxoplasmosis cerebral y el linfoma para la realización de un diagnóstico diferencial. En la toxoplasmosis observamos que el tamaño de las lesiones son usualmente menores de 4 centímetros, mientras que en el linfoma las lesiones son usualmente mayores de 4 centímetros. En toxoplasmosis cerebral las lesiones son múltiples, mientras que en el linfoma son lesiones que son usualmente solitarias o escasas. En toxoplasmosis las lesiones se ubican habitualmente en los ganglios basales, en la interfase gris-blanca, y el linfoma se distribuyen usualmente a nivel pericentricular. En toxoplasmosis va a haber hemorragia, mientras que en el linfoma puede o no que se observe hemorragia. En toxoplasmosis cerebral el realce es en anillo de paredes delgadas, mientras que en el linfoma el realce es en anillo de espesor irregular. Y el cuerpo calloso en la toxoplasmosis cerebral va a estar raramente afectado, mientras que en el linfoma se encuentra usualmente afectado. Continuar con el seminario, vamos a hablar sobre los signos radiológicos en la resonancia magnética. El primer signo que tenemos es el signo de la batida de Coca-Cola. Este es un signo visible en el estudio de las órbitas de la tomografía craneal o resonancia magnética, que se refiere a la apariencia que toman los músculos orbitarios en la orbitopía tiroidea, más comúnmente causadas por la enfermedad de Graves. La afectación muscular provoca un engrosamiento de los vientres musculares con respecto a las incisiones tubulinosas en el glóbulo ocular, por lo que esta forma de los músculos forma el signo de la botella de refresco. Este es un signo que permite diferenciar la enfermedad grave del pseudotumor orbital, en el que también existe un engrosamiento de los músculos orbitales, pero que no respecta a las incisiones tendinosas. Los músculos más frecuentes afectados son los reflejos inferiores, laterales, mediales, superiores y finalmente los oblicuos. Aquí vemos el engrosamiento de los músculos rectos internos con la flecha roja y los rectos superiores con la flecha negra.
en resonancia magnética. Aquí, este corresponde a un bioma venoso cerebral o una anomalía venosa congénita. La imagen está formada por múltiples estructuras vasculares que convergen hacia un punto en el parénquima cerebral. En la tomografía craneal, con contraste se ven como líneas densas. En la resonancia magnética, la intensidad de las líneas puede ser variable en función a la secuencia. En la imagen se ven líneas hipertensas en una secuencia de T1 con gadolina. El siguiente signo que tenemos es el signo de la cola dural. Este es un signo meningio, también conocido como cola de ratón. Es un hallazgo radiológico que suele ser visualizado en las meninges intercraniales, estudiadas con resonancia magnética del cerebro, luego de la administración endovenosa de gadolina. El mismo consiste en la presencia de una estructura lineal que corresponde a la dura madre en uno o ambos extremos de la meninge, que refuerza con el contraste endovenoso y jamás está presente entre el tumor y la tabla interna del cráneo. Esta cola dural tiene la particularidad de ser más gruesa en el extremo proximal, alineándose a medida que se aleja, mostrando un realce más marcado que el tumor. Aquí en la imagen podemos ver la flecha, que es un meningioma. Luego de esto tenemos el signo del ojo de tigre. Este signo se produce por la marcada disminución de la intensidad de señal en el núcleo pálido de la secuencia T2, con una pequeña zona hiperintensa central, lo que recuerda al ojo de un tigre. Este signo es visto en el síndrome de Haller-Spack, hoy en día conocido como neurodegeneración por acúmulo cerebral de hierro o neurodegeneración asociada al pantanoato quinasa. La disminución de señal es debido a la acumulación de hierro en los glóbulos pálidos, y la zona central hiperintensa es atribuida a criólisis, aumento de contenido de agua y pérdida neural, en vista de la neurodegeneración por acúmulo cerebral de hierro o por neurodegeneración asociada a la pantanoato quinasa. Este es un signo importante para la diferenciación con las diastafasias axonal infantil que no muestra depósitos de hierro. Muchas gracias. Mi nombre es Heidi Horta y continuando pues le voy a hablar acerca de los signos radiológicos observados en una resonancia magnética cerebral. Tenemos el signo de la sal y la pimienta, que este va a ser un signo visible en pacientes que tienen paraganglioma, que es un tumor hipervascular. El nombre de este signo pues hace referencia a la alternancia de los focos hipointensos e hiperintensos en el tumor. Los focos hipointensos, por ejemplo la pimienta, van a ser debido a las múltiples áreas de vacío de señales vasculares, mientras que en los focos hiperintensos, que nos referimos a la sal, corresponden a los vasos de flujo lento o hemorragia. Cabe destacar que este signo no es específico de un tumor glómico, ya que se ha descrito también en otras lesiones hipervasculares, como lo es una metástasis de hipernefrona o de carcinoma de tiroides. En las imágenes podemos observar un ejemplo claro de este signo. Otro de los signos va a ser el signo de la silueta del pingüino, que este es un signo visible en cortes sagitales de línea media de una resonancia magnética cerebral, que se ha descrito para el diagnóstico de una parálisis supraventricular progresiva y la diferencia de una enfermedad de Parkinson y la atrofia multisistémica tipo Parkinson. Por ejemplo, cuando tenemos una imagen sagital de línea media en pacientes que tienen Parkinson, a veces no se muestran anormalidades, mientras cuando tenemos una parálisis supraventricular progresiva se muestra una atrofia marcada del mesencéfalo. Y en la atrofia multisistémica tipo Parkinson observamos una marcada atrofia de la protuberancia. En la parálisis supraventricular progresiva, la forma del tegmento mesencefálico nos hace referencia pues a la cabeza, y en la protuberancia pues al cuerpo, y esto es lo que recuerda la silueta lateral de un pingüino. Si hacemos en comparación con un pingüino real, como se observa en la imagen, pues sabemos que el pingüino tiene una cabeza pequeña y un cuerpo grande, y aquí se observa el signo de la silueta del pingüino. El signo de la sustancia blanca desplazada, va a ser un signo que puede verse tanto en una tomografía axial computarizada como en una resonancia magnética, y esta permite reconocer las lesiones intracraneales extraaxiales, diferenciándolas de las intraaxiales.
Fundamentalmente, cuando tenemos un meningioma y las colecciones extraaxiales, ya sea subdural o epidural, se produce un desplazamiento medial de esta interlínea entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Mientras que cuando tenemos unas lesiones intraaxiales periféricas, la interlínea entre estas sustancias no se altera. En la imagen vemos dos ejemplos claros de este signo, pues a la izquierda tenemos una imagen de tomografía axial computarizada con un hematoma epidural y a la derecha observamos una resonancia magnética con un meningioma. Es cierto que para el diagnóstico de estos meningiomas típicos, las colecciones extraaxiales suelen ser obvias en muchos de los casos y por lo tanto este signo es escaso en este tipo de lesiones. Pero cuando tenemos un meningiomas atípicos, hematomas isodensos y en lesiones extraaxiales de otra naturaleza, la localización intra o extraaxial es la clave para elaborar el diagnóstico diferencial de este tipo de lesión. Por último, tenemos el signo de las vías del tranvía del nervio óptico, que este es un signo visible en estudios de la órbita, en una tomografía axial computarizada o en una resonancia magnética con contraste intravenoso, y representa un meningioma de la vaina del nervio óptico. Las vías del tranvía corresponden pues a dos líneas densas paralelas que siguen el trayecto del nervio, en las que queda pues una hipodensidad de este nervio. Esta surge pues de las células gliales del propio nervio, por lo que no se diferencia la tumoración del propio nervio. En cambio, cuando tenemos un meningioma, surge de la vaina respetando el nervio óptico. Este signo pues se ha descrito tanto en estudios con tomografía computarizada axial sin contraste en las vías del tranvía, que están formadas por calcificaciones de este meningioma, que aparecen en un 20 a un 50% de los casos. Sin embargo, en el signo de las vías del tranvía del nervio óptico no es específico claro del meningioma, ya que también se han descrito en otras patologías como un pseudotumor urbitario, una neuritis perióptica, sarcoidosis, leucemia, linfoma, metástasis y hemorragia perióptica. Mi nombre es Carla Oropesa y daré finalización al seminario con el tema de desventajas de la resonancia magnética. Cabe destacar que esta puede ser relativamente costosa y puede requerir de más tiempo si lo comparamos con una tomografía axial computarizada. Además de que esta puede presentar una baja disponibilidad, ya que puede verse o no disponible en las diferentes áreas cuando se le necesite. Otras de las desventajas pueden incluir problemas que están relacionados con el campo magnético, la claustrofobia del paciente y reacciones al contraste. En cuanto al campo magnético, hay que destacar que la resonancia magnética está relativamente contraindicada en aquellos pacientes que presenten materiales implantados, ya que estos pueden verse afectados por los campos magnéticos. Estos materiales incluyen materiales ferromagnéticos, materiales implantados activos magnéticamente o controlados electrónicamente, como aquellos marcapasos, desfibriladores cardioversores implantados e incluso los implantes cocleares. También de los cables eléctricos no ferromagnéticos y materiales como cables de marcapasos y catéteres de la arteria pulmonar. Estos materiales implantados pueden verse desplazados por los fuertes campos magnéticos, por lo que pueden lesionar algún órgano, como por ejemplo las grampas vasculares, pues si se ven desplazadas pueden provocar una hemorragia. Otro punto a destacar con respecto al desplazamiento es que este se puede dar si este material ha sido colocado en menos de 6 semanas, por lo que el tejido cicatrizal puede no haberse formado completamente. Otro punto es que este material ferromagnético puede causar artefactos al momento de la formación de la imagen. Los dispositivos médicos activados magnéticamente pueden funcionar mal cuando estos se ven expuestos a campos magnéticos, por lo que también estos pueden producir o inducir una corriente con la potencia suficiente para producir una quemadura en el tejido. Los pacientes que tengan un implante o un dispositivo implantado no deben ser colocados en la mesa para la resonancia magnética, a menos de que el profesional esté totalmente seguro de que la resonancia magnética no presente algún riesgo para el dispositivo
o para el paciente. Asimismo, cabe destacar que la resonancia magnética presenta diferentes potencias con respecto al campo magnético, por lo que la seguridad de una máquina de resonancia magnética puede no ser la misma para otras máquinas de resonancia. Otra de las desventajas de la resonancia magnética es que el campo magnético siempre está activo, por lo que se debe tener total precaución con aquellos objetos que estén hechos de metal o que contengan hierro en su composición, como por ejemplo los tanques de oxígeno, postes de metal y cualquier otro material que esté en las adyacencias, ya que estos pueden verse atraídos por el campo magnético y pueden lesionar a cualquier persona que esté alrededor. En cuanto a la claustrofobia del paciente, cabe destacar que el tubo de la resonancia magnética es un espacio cerrado, apretado, y que puede desencadenar la sensación de claustrofobia incluso en aquellos pacientes que no tengan fobia o ansiedad preexistente. Otro punto a destacar es que este puede ser totalmente apretado para aquellos pacientes obesos, por lo que hay que tener precaución y tener alguna otra alternativa al momento de realizar el estudio de la resonancia magnética. Hay que considerar también que se puede indicar algún ansiolítico como alprazolam o lorazepam de 1 a 2 miligramos vía oral de 15 a 30 minutos antes de realizar el estudio para aquellos pacientes que sean muy ansiosos. De las alternativas que les estaba hablando para los pacientes obesos pueden ser los resonadores magnéticos con un lado abierto. Estos pueden utilizarse en este tipo de pacientes y también en aquellos pacientes que presenten claustrofobia. Pero hay que tener cuidado, o hay que saber, mejor dicho, de que las imágenes que se obtengan de este tipo de resonadores abiertos pueden ser inferiores a los aparatos que sean cerrados. Pero claro, todo esto va a depender de la intensidad del campo magnético del imán. Pero las imágenes que ésta produzca puede ser suficiente para poder realizar el diagnóstico. También hay que advertirle al paciente de que la máquina de la resonancia magnética hace ruidos fuertes como disparos durante el estudio. En cuanto a las reacciones de contraste, el contraste que se utiliza normalmente es el que está compuesto por gadolinio, que este puede provocar cefalea, náusea, dolor, sensación de frío en el lugar de la inyección y distorsión del gusto y mareos. Sin embargo, también puede desarrollar un trastorno grave y potencialmente mortal denominado fibrosis sistémica nefrógena. Esta se da cuando se utilizan agentes de contraste que contengan gadolinio en personas que ya tengan una patología renal preexistente o que estén sometidas a diálisis. Esta fibrosis sistémica nefrogénica, tanto la piel, el tejido conjuntivo y órganos aumentan de grosor. Pueden aparecer máculas rojas u oscuras en la piel y también puede sentirse tirante, es decir, la piel puede sentirse tirante y puede también provocar movimientos limitados al momento de realizarse. Y también es posible que algunos órganos funcionen de forma inadecuada. Hay que tener total precaución al momento de utilizar este tipo de contrastes en los pacientes que tengan una patología renal o que tengan la función renal alterada, por lo que se deben sopesar los riesgos y los beneficios de la resonancia por contraste. Por lo que se recomienda que se determine la función renal de estos pacientes si ésta está funcionando correctamente, comprobando la historia clínica y realizar la hematología y examen de orina. También se puede utilizar gadolinio solo cuando sea necesario y emplear la dosis más baja y también el agente que sea más seguro posible. Además que se puede considerar otras pruebas diagnósticas por imagen si el paciente tiene daños renales o problemas renales graves. Bueno, esto ha sido todo de resonancia magnética de cráneo. Espero que hayan podido prestar atención. Gracias.